tardes. Muy buenas tardes para usted y para toda la amable audiencia también. Bueno, queremos saber un poquito cómo está comportándose el nivel del río. Sabemos que hay un descenso muy importante de las aguas del río Paraguay. ¿Cuál es la tendencia? ¿Esto va a continuar así? ¿Sigue descendiendo? ¿Y a qué altura prácticamente amanecimos en esta jornada? Bueno, como estaba previsto, el río sigue descendiendo. Tuvimos unos cuantos días de que el río más o menos se estacionó por el efecto de las lluvias que se presentaron en estos días, pero al pasar el efecto de las mismas, ahora comenzó nuevamente a descender. Hoy alcanzamos el registro de 50 centímetros, menos 50 centímetros en el hidrómetro de Asunción, que es el mínimo histórico hasta el momento. O sea que nunca antes se había registrado una mínima de esta magnitud. No, en 1969 se tuvo un registro de menos 40 centímetros en el hidrómetro de Asunción. Este año ya tuvimos una lectura de menos 49 centímetros y hoy pasamos esa lectura mínima de la semana pasada, con una tendencia descendente en todos estos días. Y la evolución de esta situación va a depender mucho de las lluvias que se puedan presentar de aquí en adelante, porque en la zona del Pantanal las lluvias se presentan desde noviembre hasta febrero, y eso, una vez que lleguen las lluvias en el Pantanal, el río Paraguay comienza a descender de arriba para abajo. Y ahora mismo depende de la cantidad de lluvias que se puedan presentar en estos días. Viendo que puede que se presenten lluvias importantes en estos días, vamos a ver cómo evoluciona entonces el río. Los de meteorología anunciaban este fenómeno La Niña, que en cierta manera decían que traería muy pocas lluvias. ¿Esto es solamente para nuestro país o para la región en general? No, el efecto de el fenómeno de La Niña es un fenómeno que se presenta normalmente cada cierto tiempo. No es que solamente afecta a nuestro país. Esta sequía que estamos teniendo no es solamente en nuestro país, es casi para toda Sudamérica, regional el tema. La misma cosa se presenta en Brasil, en el río Paraná, en Argentina, en el Uruguay, con el río Uruguay. En muchos lugares estamos teniendo este fenómeno de sequía. La Niña tiene un comportamiento, va a durar por lo menos según los pronósticos hasta diciembre de este año. No es que no va a haber lluvias, solamente va a haber lluvias menos que los normales. Esto quiere decir que va a ayudar menos que siempre al nivel del río. Vamos a un poco depender de la ayuda que nos le va a dar el Pantanal entonces al río Paraguay. Esta sequía nosotros estamos teniendo ya desde el año pasado, no es solamente en este momento. Sí. El año pasado tuvimos un registro alto en el nivel del río en mayo, y desde ese momento comenzó a descender hasta alcanzar estos niveles actuales que estamos teniendo. No es solamente de este momento que estamos hablando de aguas bajas. Teniendo en cuenta que usted es justamente representante, en este caso, de la Asociación Nacional de Navegación y Puerto, ¿cómo está la navegación actualmente en el río Paraguay? ¿Hasta qué nivel podría aguantarse por lo menos el poderse navegar en este río que es bastante importante para la región? Bueno, el río Paraguay, nosotros normalmente dividimos el río Paraguay en dos sectores por practicidad, porque si vamos a dividir hidrográficamente es un poco más largo. Le dividimos en la zona norte, que es arriba de Asunción, y la zona sur, que es abajo de Asunción. En la zona norte prácticamente está cortada la navegación para las grandes embarcaciones. Hay prefectura, por ejemplo, sacó una resolución para tener un calado navegable de 6 pies nada más. Desde Remanso hasta Villeta por lo menos con 7 pies, y desde Villeta hasta Pilar con 8 pies, y desde Pilar hasta Confluencia con 10 pies se puede navegar. Que en la realidad sí se cumplen esos valores de que Prefectura puso a disposición de los navegantes. Hasta Pilar, por ejemplo, se puede navegar con 10 pies, pero pasando Pilar sí ya hay mucho más pasos difíciles que dificultan a las grandes embarcaciones la navegación. Bueno, hasta el momento el puerto de Pilar prácticamente es el punto, digamos, de donde todas las barcazas ya de gran envergadura tienen que llegar para poder distribuir, digamos, sus productos. Es el punto donde se está centrando todo ahora. Así es.
Esta semana yo estuve por Pilar y he visto la fluidez de las cargas que se están bajando ahí, porque la mayoría de las embarcaciones llegan hasta Pilar y comienzan a quitar un poco de carga para disminuir el calado que tienen y así llegar a Asunción. Ese es el objetivo que se tiene hasta este momento, era eso y se está cumpliendo. ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, son los que más se mueven a través de la navegación de este río? Porque sabemos, por ejemplo, que el petróleo llega a Paraguay a través del río. El principal es el tema de combustible, que es lo que más se preocupa al gobierno, que no se corte. Ese es el producto más importante que debemos cuidar. Después están los otros productos de mercaderías varias que se traen en contenedores y todo ese tipo de cosas. Y lo que nosotros también exportamos, que como son los granos de soja, todo lo que producimos en la agricultura. Esos son los principales productos que te puedo decir. Por último, ¿hasta cuánto creen que podría descender el nivel del río Paraguay? ¿Hay alguna proyección, algún estimativo de hasta cuánto podría llegar? Bueno, estimativamente nosotros llegamos a una proyección en el hidrómetro de Asunción de menos 80. Eso fue la semana pasada que salió nuestra proyección de esa manera, pero de la semana pasada a esta semana se dieron algunos pronósticos favorables de lluvias que podría ayudar a que no se alcance ese nivel tan bajo del río. Vamos a ver cómo se está presentando, porque como te digo, ahora está pronosticando un poco de lluvias. Vamos a ver qué tal cómo va el acumulado de volumen, a ver cómo le ayuda al río en el nivel. Pero el pronóstico no es bueno, es desfavorable hasta diciembre. La bajante por lo menos hasta diciembre se va a tener más o menos a estos niveles. No va a tener una recuperación rápida del río, va a ser una recuperación lenta. Lo más probable es que el año que viene, allá por marzo, se pueda tener algunos ya niveles normales para la época. Bueno, muchísimas gracias, don Luis Jara, entonces jefe del Departamento de Estudios Hidrotopográficos de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros estos datos bastante importantes, por sobre todo en cuanto al nivel del río Paraguay y su navegación en la actualidad. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya hablábamos un poquito ya de lo que implica también esta situación y bueno, la proyección que tienen es de menos 80, podría llegar el nivel del río Paraguay, así que una situación ya bastante crítica en cuanto a la navegabilidad. Todo se centra en Pilar, según refería, así que... Y una aclaración también que tenemos que hacer, porque muchas personas se confunden con el tema del menos cero. ¿Es por debajo del nivel normal? Es la pregunta que se hacen muchos. Sin embargo, el cero representa nada más que la regla que se tiene aquí en el puerto de la ciudad de Asunción, que era el punto donde tocaba el fondo del puerto de la ciudad, y es por ello que, pese a que estamos bajo cero, todavía el río tiene agua, señora, señor, no es que estamos en seco total el río. Sin embargo, por la regla que se tiene en este lugar, por el cual nosotros nos guiamos para medir y para poder pasarles la información desde la Dirección Nacional de Hidrología, es que tenemos esta cifra de bajo cero, que ya prácticamente el nivel normal era 3 metros, por encima de 3 metros, y ahora estamos bajo cero, según lo que nos indicaban la gente de la Dirección Nacional de Hidrología.